Muy buenas tardes. Gracias a Dios por el tiempo de oración que nos ha precedido y después de haber intercedido y habernos llenado de la presencia del Señor, estamos acá abriendo una vez más el libro de Éxodo. ¿Qué de sorpresas encontramos cuando nos ponemos a leer las partes de la Biblia que las hemos pasado rapidito? Y ya dije ayer, ya confesé ayer que era una de esas personas que alguna vez las leí cuidadosamente, pero después a todos nos pasa que nuestras mentes están llenas de tantas cosas todo el tiempo, tenemos que siempre volver para rescatar todo lo que siempre está vivo y vigente en la palabra, pero que, bueno, como hemos dicho ya más de 300 veces, tenemos que leerlo profundamente, tenemos que pensar lo que estamos leyendo, tenemos que descubrir las palabras que solemos pasarlas rápidamente de largo y que cuando nos paramos delante de alguna, nos encontramos con sorpresas o simplemente nos dicen algo que necesitábamos y que estamos descubriendo en ese momento. Bueno, estoy impactada con leer en voz alta las leyes que el Señor dejó. Y hoy vamos a encontrar otro elemento más, de manera que es imperdible todo esto. Y vamos a ver hasta dónde seguimos. No tengo idea, yo propuse porque sentí que teníamos que leer el libro del Éxodo y después vemos, porque cuando uno busca las referencias que están, bueno, en mi Biblia al costado, en el centro, en un tubito ahí en el centro, en otras está abajo, las referencias nos llevan a que muchas de estas leyes, de estas instrucciones, de estas indicaciones que dan el Señor, están repetidas en otros de los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros llamados de Moisés, donde encontramos toda la historia, desde la historia del comienzo, desde el tiempo de la escritura, que es en el capítulo 12 de Génesis, hasta la muerte de Moisés, donde ya le deja la entrada a la tierra prometida a Josué. Y entonces en toda esta gran cantidad de páginas que hay dedicadas a las leyes, vamos encontrando que hay muchas partes que están repetidas, ¿sí? Y que cuando uno va leyendo también va pensando y va de alguna manera entendiendo cómo se pudo hacer esta compilación de tanta riqueza y tanto material que Dios dejó. Pero algo de eso vamos a ver hoy, entonces vamos a ir directamente al texto y no a mis palabras. Bueno, venimos de leer los 10 mandamientos y todo ese tiempo de compromiso que el Señor le pidió al pueblo. Y que el pueblo, puro corazón, como pasa con las emociones, le prometió, le dijo, Señor, cumpliremos todo. Y bueno, vamos a seguir leyendo todo lo que pasó después. Pero después de la reacción de los 10 mandamientos, el Señor le sigue dando instrucciones a Moisés. Y entonces tenemos los capítulos 21 y 22 que leímos ayer, que Dios encabezó diciendo, volví a leerlo porque no me acordaba ya, estas son las leyes que tú les expondrás. Dios llama esto leyes. Yo voy diciendo indicaciones, instrucciones. No, Dios dice leyes. Constitución nacional para nosotros, que lo tenemos tan poco en cuenta muchas veces. Bueno, y acá empezó con ¿se acuerdan? Revisé los títulos, ¿no? Las leyes para los esclavos. Fíjense, después del gran mandato de las 10 palabras o 10 mandamientos, trato a los esclavos. Bueno, después vinieron el tema de las injurias personales, de los daños, desde muerte a heridas, a afectar al otro. Ahí tenemos hasta el final del capítulo 21 de Éxodo. Después viene la protección de la propiedad, ¿sí? Con un montón de cosas
desde defender la propiedad de ladrones hasta un montón de cosas. Me encantó 22:7, si alguien deja dineros o bienes en la casa de un amigo y le son robados, cosas muy pequeñas, cosas más grandes, todo el tema ese de los toros corneadores, también ese causa gracia en nuestro tiempo para los que somos urbanos, pero era algo muy normal, y de todas maneras es un principio, si algo tuyo le hace daño al otro. Es fantástico, toda esta colección de leyes y enseñanzas. Bueno, y entonces, después vinieron, al final del capítulo 22, las responsabilidades sociales, desde relaciones personales hasta algunas de relación con Dios, porque en 22, 28 leímos no blasfemes nunca contra Dios, de manera que es como que estaban mechadas las cosas de la relación con Dios en medio de las relaciones entre las personas. Y ese versículo final, las divisiones de los versículos las hicieron los hombres, ¿no? Para que fuera más fácil la lectura. Pero en 22, 31 están dos cosas, una muy importante y otra para la actitud personal, pero están todas en un mismo versículo. 22, 31a dice: ustedes serán mi pueblo santo. Y después se redondea con eso de que no comer la carne de ningún animal despedazado por las fieras. Ahí como una señal de respeto a lo que debe ser una tragedia para alguien que tiene ganado, que viene una fiera y le come el ganado. Bueno, vamos al capítulo 23, con una primera parte. Yo digo, nunca han salido estas cosas en los carteles, en los estandartes, en los cuadritos, pero bueno, escuchemos. 23:1. No divulgues informes falsos. Yo digo, qué actual parece esto. No, esto era primero era para ellos. ¿Ustedes se imaginan en esa gran multitud de gente que estaba ahí, relacionada, cuidando los ganados, y algunos que vinieron y dijeron, ¿viste lo que dijo Moisés? No se me había ocurrido, porque los temas del chismerío y de la falsa, informes falsos. Por eso me hizo pensar, porque Moisés informaba al pueblo lo que Dios les había dicho. Así que, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Esto es para las leyes de cualquier país. No imites la maldad de las mayorías. ¿Y estos tiempos de elecciones? No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Y acá, si quieren reformar la justicia, vayan a la Biblia primero. No perviertas la justicia, ¿leí eso? No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Apoyar al pobre, no seas parcial. Por ahí significa, o puede llegar a significar, la palabra siempre se abre y hay un montón de cosas más. A uno dice, no, morocho o de tal lado, como me gusta discriminar, no seas parcial por el hecho que sea pobre, si está haciendo una demanda legal. Bueno, estos dos que siguen, vuelve con los animales. El Señor sabe dónde estaba el tesoro de su corazón y eran su ganado. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo.
a ver, esto está en línea con el Sermón del Monte y toda la resignificación que hizo Jesús de las leyes antiguas. Ya estaban las leyes antiguas. Si es de tu enemigo, ni se te ocurra pensar que se jorobe. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Vuelve otra vez a lo anterior, pero yo no creo que el Señor se perdiera, como nos pasa a nosotros, se olvidara. Va como mechando para que sea más interesante. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. Esa palabra se usa mucho en nuestro tiempo. No le quites la vida al que es inocente y honrado. Y acá aparece Dios. Porque yo no absuelvo al malvado. Así que si te quedas parado solamente en la justicia social, justicia humana, no, acá está Dios detrás, dice, yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Habría que cuando se regalan Biblias a los funcionarios, habría que llevarles marcaditos a algunos pedazos. Yo no me acordaba que esto estaba en la Biblia, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Estoy revalorizando el leer las leyes que Dios dejó porque absolutamente sirven para nosotros hoy. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Y haber sido extranjeros era haber sido oprimidos en Egipto. Muy bien, acá empiezan leyes sabáticas. 6 años, pero esta primera es impresionante porque las leyes sabáticas pareciera ser una ampliación o una extensión del mandamiento que habla de 6 días trabajarás y guardarás uno para Dios y para tu bienestar, ¿no? Pero fíjense esto, 6 años sembrarás los campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Está diciendo un año de jubileo, de cultivar, está hablando de eso, no dice no hagas nada, no cultivarás la tierra. Déjala descansar. Claro, eso es bueno, ¿no? Lo de la soja acá en nuestro país. Déjala descansar. ¿Pero para qué? Para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Un planteo para el ministro de Agricultura, por favor, y Ganadería, mandarle. Todo depende cuándo esto se puede, pero era un principio. Lo tomamos, es un principio, no era ley para ellos. No era ley para ellos en este momento, era para cuando tuvieran la tierra. Tuvieran su propia tierra, por ahora solo estaban con el ganado y recibiendo comida de Dios. Vuelve al mandamiento, 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán su fuerza los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Está ampliando porque está diciendo, no es solo para vos que descanses, es para que descansen los animales. Es fantástico. Esto muestra qué Dios tenemos, qué Dios tenemos. Y también los esclavos. Los animales primero, después los esclavos. Cumplan con todo lo que les he ordenado. Acá viene otro del área religiosa. No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien. Esto es extensión del 2.º mandamiento. Y acá les empieza a hablar, porque muchas de estas cosas vuelven a estar en Levítico, en Números, en Deuteronomio. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. Las fiestas para los judíos fundamentales, pero ya se las dio al pie del monte Sinaí. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida, era la de la Pascua. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Esa es la primera fiesta. La Pascua era antes, cuando
con el Cordero, el recuerdo de la liberación. Después, los panes sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ese versículo lo tengo marcado en el capítulo 24, vuelve a repetir esa frase, porque estaba enseñándoles a adorar. Sigue, la fiesta de la cosecha, la segunda, la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Las primicias, lo primero, lo mejor. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Cosas pequeñas y rigurosas que tenían que ver con esa adoración que Dios pedía, pero llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Les está enseñando a ofrendar. Son las primeras cosas que vamos viendo y después va a haber detalles larguísimos. Y acá, en la mitad del 19, alguna vez me pregunté, ¿qué quiere decir? No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Es medio impresionante esto, ¿no? Estar matando y cocinando. Pero no, esto era para quien entiende. Eran sacrificios cultuales de los cananeos. Entonces, eso era abominable. Dios les estaba enseñando a separar las cosas que son abominables para Él. Y esta era una de ellas. Y después vamos a ver en el mismo capítulo, vamos a encontrar alguna aclaración. 23:20. Acá viene algo diferente. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Al lugar que te he preparado. Está hablando de un ángel, hubo ángeles que aparecieron en el libro de Génesis, ¿sí? De alguna manera, hay comentaristas que dicen esto se estaba refiriendo como predeterminado a quien Dios iba a enviar después, que era la segunda persona de la Trinidad, que era Jesús. Dios estaba en el lugar más alto y Él enviaba a quien iba a guiarlos. Y el final de este versículo hace pensar que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te ha preparado. Que te he preparado. Ese lugar en ese momento era Canaán, pero no sé si lo anoté, no sé si se acuerdan. Juan 14, cuando Jesús dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ya Dios estaba diciendo al lugar que yo les he preparado. Y no es casualidad que se use en los dos momentos la misma terminología. Bueno, Dios vuelve otra vez a decir, préstale atención y obedécelo al ángel, a la guía que ellos iban a tener. No te rebeles contra él, pues va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. La seguridad para Moisés, para afirmar su liderazgo. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de esos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Los horribles pueblos de idolatrías espantosas, de las cuales a lo largo del Antiguo Testamento hemos visto los sacrificios de niños. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Por eso tantas veces hemos recordado estas enseñanzas rigurosas del Señor, rigurosas.
en donde él dice, no te mezcles. En este tiempo no vayas a las prácticas, no leas los libros. Y Dios ha indicado hacer desaparecer todo eso que significa contaminación. Así que Dios dice, derriba sus ídolos, haz pedazos sus piedras sagradas. Ahí no hubiera hablado de libros, pero nosotros tenemos libros. Adora al Señor tu Dios. Mandamiento, el primer mandamiento. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y miren esta promesa, ¿qué era lo que Dios quería hacer? Seguimos en el versículo 25, que dice, Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y en el camino a Canaán, cuando hubo enfermedad, fue castigo por toda la desobediencia de algunos o parte del pueblo. ¿Algo concreto? En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Miremos cómo está el mundo en este momento, donde se quiere disminuir la cantidad de gente que hay en el mundo, autorizando libre y alegremente abortos. Pero acá no va a haber abortos naturales como tantas veces había, porque eso era lo que Dios prometía, desde el pan, el agua, hasta la sanidad. Apartaré de ustedes toda enfermedad. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyen de ti. Y eso pasó cuando llegaron con Josué. Delante de ti enviaré avispas, para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. No miré, pero acá está Josué 24:12, donde seguramente hubo algún episodio de esos. Sin embargo, esto es espectacular, fíjense. Sin embargo, no los desalojaré a todos esos pueblos idólatras y espantosos, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, ¿qué? Aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. No, era un papá cuidando a sus hijos, diciéndoles todo lo que iba a pasar. Y fíjense, porque ahora esto es profecía pura. Extenderé las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo al sur. Ahí ellos estaban en Sinaí, no me acordé hoy de pedir mapa. Estaban al final de la península de Sinaí, Mar Rojo y Mar Rojo. Era donde el Mar Rojo se abría ahí, como dándole la base de la península de Sinaí. Hasta el mar Mediterráneo. Toda la tierra de Canaán al norte hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. En el día de hoy eso sería desde Israel, pasando por Siria, Jordania, Líbano, Irak. Hasta el río Éufrates, donde hoy está Irak. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. ¿Saben cuándo? Tengo que dar un testimonio personal, porque yo eso leyendo acá en Éxodo, yo no hubiera sabido cuándo eso fue. Pero cuando vimos Salomón, hace unos meses atrás, vimos el mapa de hasta dónde había llegado las conquistas de David y de Salomón. Y las conquistas de David, sumado Salomón, llegaron hasta el río Éufrates. Fue el único momento. Después vinieron los grandes imperios y empezaron a perder territorio. Pero esto que Dios estaba profetizando acá en Éxodo 23, se llegó a cumplir, porque era el propósito de Dios. Y solamente pudo ser posible cuando sus hijos fieles, David y Salomón, tomaron a su cargo
las batallas para la conquista. Bueno, después de decir esto, de que los iba a desalojar, dice en el 32 y en el 33, fíjense lo que corrobora lo que les había dicho, ese pequeño detalle de no cocinar al cabrito en la leche de su madre. Dice, no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Se me viene la imagen de Jezabel, la esposa del rey Acab de Israel, que ya lo hemos visto, donde ella trajo todos los dioses y tantas veces trajeron a los dioses de esos pueblos con los cuales convivieron. Dios les dice, no hagas pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Cada uno, y ojalá grupos de estudio bíblico puedan ponerse a analizar qué significa esto para nosotros hoy, que tenemos a todos los dioses que han reemplazado al Señor, los tenemos cerca y los tenemos con toda la promoción y con toda la instrucción y hasta metidos en las escuelas y en la educación de los chicos en el día de hoy. Dice el Señor, acabarás pecando contra mí si te contaminas contra ellos. Bueno, tenemos minutos nada más, empezamos el comienzo del capítulo 24. También le dijo el Señor a Moisés, a nuevo encuentro personal. Las leyes estas eran atención al pueblo, en todo, en su vida espiritual, en su vida. Pero después se ocupaba de Moisés, fíjense ahora, aumentó el grupo que el Señor recibió allá arriba del monte. También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme. Junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ahí dejó de haber el secreto, que los líderes estarían preguntando cómo sería ahí arriba. Da la indicación. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. De manera que acá el Señor tuvo una especial atención, ministración, le llamaríamos en el día de hoy, una ministración a Aarón, su hermano el sacerdote, a Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, los más prominentes líderes. Una administración especial para ellos. Y vamos a leer el 3 y el 4 del capítulo 24. Moisés fue y refirió al pueblo, primero, todavía no subieron, refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Cuántas veces ya lo dijeron? Muchas veces. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Como no tenemos datos muy concretos ni nos imaginamos cuándo, en qué momento Moisés se sentaba a escribir en los primeros rollitos y papiros que tuvo para poder escribir, pero ya ahí estaba. Y acá le presto atención al verbo, puso, pasado. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a seguir viendo a ver qué podía haber sido todo lo que escribió de todo esto que estamos leyendo en estos días. Extraordinaria la manera que el Señor formó a su pueblo en esta instancia de su vida cuando los largaba a la conquista. Tomemos en serio todo esto, tomemos en serio, porque realmente es mensaje que nos sirve. Casi el 95% no hacemos sacrificio de animales, lo único que no entra, todo lo demás sirve para nosotros hoy. Cerramos la Biblia y volvemos mañana, si Dios quiere.
Seguimos con toda la programación de este día. Seguimos con, hoy hay especialmente el tiempo de Julia y Daniel de sanidad. Que Dios los bendiga y será hasta mañana si Dios quiere.